Bien chicos, hay otra parte que pertenece a la sección 14.2 y esa parte es la ley de Pascal, que para explicarles un poco, la ley de Pascal nos dice a nosotros que el líquido encerrado dentro de un recipiente se transfiere sin disminución a todas las partes del mismo líquido y a las paredes del recipiente. Ese es el principio básico de funcionamiento de los que conocemos nosotros como el gato hidráulico o el jack, que es para levantar los vehículos. El líquido hidráulico, cuando ejercemos la presión en un extremo, se transfiere sin pérdidas a todo el líquido y en todas las paredes, y eso hace entonces que la fuerza que nosotros ejercemos en un extremo se ejerza para poder levantar el vehículo. Y esa ley de Pascal, hay dos fórmulas de aplicación que relacionan a la presión y son las siguientes. La número 1 dice aquí que la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos la densidad multiplicado por la gravedad multiplicado por un diferencial de distancia. Y recordemos que es una posición de distancia vertical. Entonces, esto es una resta de la posición 2 menos la posición 1. La siguiente fórmula es muy similar. La presión va a ser igual a la presión inicial más densidad por gravedad por altura. Las dos fórmulas nos van a servir para lo mismo. La diferencia es que la primera se va a aplicar cuando tengamos dos posiciones y la segunda cuando sea una sola posición. Por ejemplo, ustedes ven que esta parte de aquí se cambia por esta de aquí. Se toma solamente h como una altura. Entonces, cuando nos den solo una, utilizamos la segunda, pero si nos dan dos, utilizamos la primera. Y hay dos conceptos importantes que debemos aprender cuando estudiamos la presión, y es que hay una presión absoluta y hay una presión manométrica. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita se las explico. Por ejemplo, centrémonos en las llantas, ya sea de vehículos, de motos, de bicicletas, no importa. Pero lo que les quiero decir es que dentro de las llantas, en el neumático, hay una presión cuando se les infla con aire. Hay una presión dentro del neumático. Entonces, esa presión cuando se mide, solamente se toma el dato que arroja el medidor de adentro del neumático. Cuando hablamos de esa presión viene a ser la presión manométrica. Ahora, la presión absoluta, recordemos que las llantas están en contacto con la superficie, con la atmósfera. Entonces, si nosotros queremos la presión total en el neumático, es la presión interna más la presión atmosférica. A esa presión entonces nosotros le vamos a llamar presión absoluta. Para dejárselo más claro, la presión absoluta es la que incluye a la presión atmosférica y la presión manométrica no incluye a la presión atmosférica. Esa es la diferencia fundamental para estos dos conceptos, y es importante que lo manejen porque al momento de desarrollar un ejercicio van a decir presión atmosférica, presión absoluta o presión manométrica. Por eso hay que saber cuál es cuál. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bien, nuestro ejemplo dice así: un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua. La parte superior del tanque está abierto al aire libre. Pregunta: ¿cuál es la presión absoluta en el fondo del tanque? Otra pregunta: ¿cuál es la presión manométrica? Tenemos unos datos. Hay algo importante ahí. Menciona que el tanque tiene 12 metros de profundidad. Solamente es una distancia la que nos están dando. No va a haber un diferencial entre dos distancias. Por lo tanto, nos vamos a ir con la fórmula número 2, que solamente tiene la altura. Entonces decimos que H
es igual a los 12 metros de profundidad que dice que tiene el tanque. Creo que solo ese dato dan, ¿va? Pero también dicen que está lleno de agua. Tenemos la densidad del agua, que habíamos dicho que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. También tenemos la gravedad, la conocemos. La gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y hay un dato más. Dice que el tanque está abierto en la parte superior. Entonces el agua está en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, la presión inicial en el tanque, P sub 0, es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica dijimos que es una atmósfera. Y como ya les di la equivalencia, una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esos serían nuestros datos. Ahora vamos a calcular presión absoluta que sería la presión total. Partimos de la fórmula donde dice que presión es presión inicial más densidad por gravedad por altura. Ya lo tenemos todo, solo hay que sustituir. Presión es presión inicial 1.013 por 10 a la 5 pascales más densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. 12 metros. ¿Ok? Eso lo podemos hacer de un solo, pero miren qué pasa con las unidades aquí. Tenemos, miren esta parte de aquí. Kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado son newton. Solo esta parte de aquí. Kilogramos metros sobre segundos al cuadrado son newton. Y abajo tengo metros cúbicos y aquí tengo arriba un metro. Entonces puedo cancelar este metro de aquí con uno de los tres que están abajo. Entonces abajo nos quedaría solamente metros cuadrados. Y como ya dijimos que newton sobre metros cuadrados son pascales, entonces de aquí van a salir pascales, que al sumarlo con estos pascales de aquí van a ser semejantes. Ambos son presión. Entonces hacemos en la calculadora 1000 por 9.8 por 12. Entonces eso sale 1. Este lo bajamos. 1.013 por 10 a la 5 pascales más, y ahí nos sale 117.6 por 10 a la 3 pascales. Por último, sumamos esos dos. Más. Y eso nos da 218.9 por 10 a la 3. Pascales. Voy a revisar la suma. Ok, esta sería entonces la presión absoluta. Ahora también nos piden la manométrica. Pero la manométrica va a salir más fácil. ¿Por qué?
porque la manométrica sería entonces la absoluta, pero sin incluir la presión atmosférica. Entonces, a la presión absoluta le vamos a restar la presión atmosférica y así calculamos la manométrica. 218.9 por 10 a la 3 pascales menos la presión atmosférica, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Eso va a ser igual a 218.3.9 exponencial a la 3 menos 1.013 exponencial a la 5, 117.6 por 10 a la 3 pascales. Esta sería la presión manométrica, o sea, sin incluir la presión atmosférica. Esa es la presión manométrica. Presión absoluta es presión total incluyendo la atmosférica, y a la presión manométrica simplemente le restamos la presión atmosférica a la presión absoluta. Eso es. Y este sería entonces el ejemplo de la sección siempre 14.2 en la parte de ley de Pascal. Y aquí sí, con esto finalizamos entonces la sección 14.2. Bien, ahora entramos en la sección 14.3 estudiando lo que es un fenómeno muy conocido que se conoce como flotación. La flotación es un fenómeno muy conocido. De hecho, si ustedes han estado en alguna piscina alguna vez, de repente hay personas que flotan. Eso es el fenómeno que se conoce como flotación. ¿Y qué nos dice entonces? Que existe una fuerza de flotación que el fluido ejerce sobre un cuerpo. Entonces, definimos esa fuerza de flotación como una fuerza ascendente, o sea, hacia arriba, que ejerce el fluido sobre el cuerpo. Y entre más denso sea el fluido, menor será la porción del cuerpo sumergida sobre el fluido. Es decir, entre más densidad tenga el líquido o el fluido, menos va a ser la porción del cuerpo que se sumerja en ese líquido o fluido. Eso es la fuerza de flotación y se puede calcular de la siguiente manera. B mayúscula, que representa la fuerza de flotación, es igual a densidad por volumen por gravedad. Y como toda fuerza, su unidad debe ser el newton. De aquí, todo lo hemos visto. La densidad la acabamos de ver, volumen también, y gravedad pues ya la conocemos. Entonces todos estos datos ya son conocidos. Lo único nuevo es la variable B, que simboliza o representa la fuerza de flotación. Y todo lo que hemos aprendido desde el principio del capítulo nos va a servir aquí, así que es necesario que mantengamos a mano todas las fórmulas que hemos visto anteriormente, especialmente la de densidad. Esa nos va a servir mucho. Y vamos a hacer entonces un pequeño ejemplo. Dice así: una estatua de oro de 15 kilogramos está siendo levantada de un barco hundido. Hay una figura, ya la vamos a hacer. Pregunta: ¿qué tensión hay en el cable cuando la estatua está, inciso A, en reposo y totalmente sumergida? Inciso B, en reposo y fuera del agua. Nos da la siguiente figura. Entonces, aquí adentro de esta bolsa está la estatua y está siendo levantada por el cable de la grúa que está en el barco. Ahora, no nos interesa tanto la figura, sino el diagrama de fuerzas. Entonces, hacia arriba están actuando dos fuerzas. La tensión en el cable, que es la que está levantando la estatua, está ejerciendo una fuerza. Entonces, esa es TC, la tensión en el cable.
Tenemos la fuerza de flotación, porque como está sumergida en el agua, recuerden que la fuerza de flotación, el fluido la ejerce sobre el cuerpo y es fuerza ascendente, entonces va para arriba. Por eso también tenemos AB, que es la fuerza de flotación, y ambas actúan hacia arriba. Y hacia abajo solo hay una fuerza, el peso del estatua. Entonces, en el inciso A nos está pidiendo la tensión en el cable cuando la estatua está en reposo y totalmente sumergida dentro del agua. Ahora, como hay un reposo, hay un equilibrio porque no hay movimiento. Para resolver este ejercicio nos vamos a auxiliar de la primera ley de Newton, que la vimos en Física 1, que habla sobre el equilibrio. Y decimos que hay equilibrio en un cuerpo cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y como la fuerza se está dando sobre el eje Y, entonces con la primera ley de Newton decimos lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Y qué fuerzas tenemos? Las que acabamos de decir ahorita. Para arriba está la tensión en el cable, también está la fuerza de flotación, ambas van positivas, y para abajo tenemos el peso, como es para abajo, es negativa, igual a 0. Como lo que andamos buscando es la tensión en el cable, entonces hay que despejar para TC. Entonces, ¿qué va a pasar? La fuerza de flotación está positiva, pasaría a negativa. El peso está negativo, pasaría a positivo. Entonces, la tensión en el cable va a ser igual al peso menos la fuerza de flotación. Le di vuelta, puse primero el peso y después la fuerza de flotación, pero no altera nada, solo hay que mantener los signos. Esta pasa negativa y este pasa positivo, entonces no hay ningún problema. Entonces aquí estamos en el inciso A. Entonces para encontrar la tensión en el cable tenemos que encontrar el peso del estatua y la fuerza de flotación. Las dos cosas. Ese va a ser el trabajito. Como nos dan unos datos, bueno, solo es uno la verdad, nos dan la masa de la estatua que dice que es de 15 kilogramos. Si tenemos la masa de la estatua, el peso lo podemos sacar fácilmente. ¿Cómo lo sacamos? Sabemos que peso es igual a masa por gravedad. Si tenemos la masa, que son 15 kilogramos, lo multiplicamos por la gravedad y automáticamente tenemos el peso. ¿Sí? Entonces hacemos ese cálculo. 15 por 9.8, 147 Newton. Ya tenemos el peso. Nos hace falta la fuerza de flotación, B. ¿Cómo la vamos a sacar? Recordemos la fórmula. Fuerza de flotación es igual a densidad por volumen por gravedad. En este caso, como la fuerza de flotación la ejerce el fluido, entonces vamos a utilizar la densidad del fluido. En este caso es agua, pero como habla de agua de mar, porque habla de un barco, entonces estamos en el mar. Ahora sí vamos a utilizar la densidad para el agua de mar, que era de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, de aquí la densidad ya la tenemos. La gravedad ya la sabemos. Lo que no sabemos es el volumen que tiene el estatua. Eso sí no lo conocemos. Pero sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces despejamos para el volumen. Entonces, el volumen va a ser igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El volumen tiene que estar arriba. Solo hay una manera de subirlo. Está dividiendo, pasa a multiplicar a la densidad. Y ahora la densidad que está multiplicando pasa a dividir.
Volumen va a ser masa entre densidad. Y como el volumen se lo estamos sacando al objeto, el objeto es de oro, es una estatua de oro, entonces vamos a utilizar la densidad del oro para poder sacar el volumen de la estatua. La masa ya la da el ejercicio y la densidad la podemos sacar de la tabla. Si ustedes se van a la tabla que yo les dije, van a encontrar que la densidad del oro es de 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, volumen es la masa, que es 15 kilogramos, dividido entre la densidad del oro, que por tabla es 19.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Hacemos eso y tenemos que volumen va a ser 15 entre 19.3 por 10 a la 3. Y eso nos da 7.77 por 10 a la menos 4. Y miren qué pasa aquí. Kilogramos se cancela con kilogramos. El metro cúbico está abajo del denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que al aplicar la orejita, ese metro cúbico va a pasar para arriba. Entonces nos quedan metros cúbicos. Ese sería nuestro volumen. Entonces el volumen dijimos que lo ocupamos aquí para calcular la fuerza de flotación, porque ya tenemos la densidad, ahorita acabamos de sacar el volumen, y la gravedad también ya la conocemos. Entonces podemos sustituir la densidad, acuérdense, del fluido, que sería 1030 porque es agua de mar, multiplicado por el volumen, 7.77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, multiplicado por la gravedad. (1030) por 7.77 exponencial a la menos 4 por 9.8, y eso nos da 7.84. Y aquí miren, este metro cúbico se cancela con este metro cúbico que está abajo. Y nos queda kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, newton. Estas dos cosas son las que ocupamos para encontrar lo que nos están pidiendo. Y regresamos aquí. Tensión en el cable va a ser igual al peso, 147 newton, menos la fuerza de flotación, 7.84 newton. Hacemos eso, 147 menos 7.84 da 139.15. .16 newton. Esta sería la tensión en el cable para el inciso A, 139.16 newton. Ahora en el inciso B nos piden nuevamente la tensión en el cable, lo mismo que acabamos de hacer, pero ahora la estatua ya no está dentro del agua, sino que sigue en reposo, pero fuera del agua y también en reposo. Por lo tanto, sigue habiendo equilibrio. Entonces, para el inciso B, esta parte de aquí se mantiene igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? El peso de la estatua es el mismo, dentro y fuera del agua. Por lo tanto, el peso se mantiene. Lo que va a cambiar es la fuerza de flotación, porque ya fuera del agua no vamos a utilizar la densidad del agua, porque está
en el aire prácticamente. Entonces vamos a utilizar la densidad del aire, por lo que para el inciso B, la fuerza de flotación. Ahora vamos a utilizar, como está en el aire la estatua, la densidad del aire. El volumen es el mismo y la gravedad también. Entonces solo sustituimos aquí y decimos que la densidad del aire ya lo utilizamos, que era 1.2 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen, que es el mismo, 7.77 por 10 a la menos 4 metros cúbicos, por la gravedad, que también es la misma. Entonces la fuerza de flotación cambiaría. Sería ahora 1.2 por 7.77 exponencial a la menos 4 por 9.8. Eso es 9.14 por 10 a la menos 3. Y como ya habíamos dicho, estos son newton, porque se va este metro cúbico con este de aquí y queda kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado, newton. Este va a ser el nuevo valor para B. Ahora regresamos aquí y decimos tensión en la cuerda va a ser el peso, que ese no cambia, 147 newton, menos la fuerza de flotación. Esa fuerza de flotación es un valor muy pequeño porque está en el aire. Bien, como les decía, entonces esta fuerza de flotación es un valor bastante pequeño, que si nosotros lo hacemos como está en notación científica a la menos 3, es como decir 0.00914, o sea, prácticamente cero. Entonces podemos decir que esta fuerza de flotación es un valor cero y al final solo nos va a quedar el mismo peso de la estatua. Si no, pueden hacer la resta en la calculadora y van a ver que le va a dar 146.99 y unos decimales ahí, que redondeado es el mismo 147. Entonces ustedes pueden hacer la resta o pueden hacer lo que yo les digo. Como el valor es muy pequeño, prácticamente es como que sea cero y no le estamos restando nada, quedaría el mismo peso de la estatua. Y esta sería la respuesta entonces del inciso B. Y con esto salimos de la sección 14.3, un ejemplo de lo que es el fenómeno conocido como fuerza de flotación.